Las noticias del día. Pues ya estamos de regreso de nuestro editorial, donde les hablamos de esas modernas vacantes que efectivamente han llegado a la conclusión de que la heterosexualidad es absolutamente antinatural. Esto es algo verdaderamente tremendo. Es decir, usted diga que la homosexualidad es antinatural, y diga que es antinatural, entre otras razones, porque claro, si todos fuéramos homosexuales, la especie humana desaparecería, lo cual es una verdad absolutamente innegable, y caen sobre usted y lo acusan de homófobo y lo llevan ante los tribunales por delito de odio y lo que sea. Aparece Beatriz Gimeno, que fue una de las impulsoras, desde luego gran defensora de la ley de matrimonio homosexual de Zapatero, que lleva viviendo de la política décadas, no ha dado un palo al agua. Esta señora lleva viviendo del lesbianismo décadas, en cargos públicos, en las cosas más diversas. La nombran directora general de algo que es absolutamente innecesario y que nos lo podríamos ahorrar, y entonces pues lo que sucede es que todo el mundo está contento, puede decir que efectivamente la heterosexualidad es absolutamente antinatural y que incluso los homosexuales que no son mujeres, es decir, los homosexuales varones, pues esos también son antinaturales. Lo único que hay natural en el mundo es ser lesbiana. Y el que no se lo quiera creer, que reviente. Claro, esta señora, que evidentemente lo que dice es un disparate absoluto, si no la pagaran un sueldazo a costa de los impuestos que la agencia tributaria les arranca a ustedes con razón o sin ella, pues hombre, sería la tonta al bote de su pueblo y dirían, ya sabes lo que dice esta, en fin, nadie le haría caso, incluso habría gente que la miraría con ternura. Esta señora va a marcar políticas en un ministerio al frente del cual hay una cajera, que no es nada deshonroso ser una cajera, pero bueno, ya saben ustedes, la cajera, según con quien se acueste, acaba de diputada, va subiendo, ¡paf!, y acaba ahí a lo tonto me lo bailo, de ministra, y esta señora pues ha decidido que en el Ministerio de Igualdad, la igualdad se demuestra siendo de igual sexo todas las que mandan, que son mujeres. Esto es ofensivo. Esto es ofensivo. Esto es bochornoso, pero esto es lo que tenemos. Y como además algunas de estas mentes están enfermas, hay otras mentes que, bueno, o se lo creen o intentan compensar su vida personal o han descubierto que es un negocio bárbaro esto del feminismo, el lesbianismo, etcétera, etcétera. Pero hay otras que son enfermas. En el caso de esta mujer tiene que ser una enferma. Una persona que en el año 2011 te escribe un artículo que se titulaba Por el culo, políticas anales, como acaban ustedes de oír, donde sostiene que efectivamente para que se llegue a una situación de, en fin, igualdad entre el hombre y la mujer, pues aquí tenemos que ir a lo que aparece en otros manifiestos de ideología de género, y es al hecho de que a los hombres los sodomicen. Pues claro, esto es algo tremendo. Y se supone que efectivamente no vamos a llegar a la igualdad mientras no se sodomice a los hombres, porque es la única manera de poder penetrarlos en su momento. Claro, esto es de una persona que psíquicamente no está bien de la cabeza o ha llegado a un grado de degeneración moral absolutamente indescriptible. Claro, es verdad que la relación heterosexual, que es la relación natural y que es la relación que permite que hasta el día de hoy la especie humana haya sobrevivido, pues claro que es verdad que hay unos órganos sexuales distintos y efectivamente se produce un fenómeno de penetración. Claro, eso no es exclusivo de la especie humana. No es que los hombres nos confabulamos en la noche de los tiempos hace miles de años y dijimos, ¡hala!, ¿cómo vamos a dominar a las mujeres? Pues nada, nos vamos a inventar aquí un órgano sexual que vamos a tener nosotros, pero que las mujeres no lo van a tener, y entonces con ese órgano sexual las podemos penetrar y además las dejamos embarazadas. Y las mujeres que se aguanten. Bueno, hay que ser un enfermo mental para creer en esa construcción que es la construcción típica de la ideología de género. No, señor, los sexos en las distintas especies obedecen a una serie de patrones de tipo natural.
Y eso no solamente se ve en los mamíferos superiores, es decir, en el bonobo, el orangután, el gorila o el hombre, sino que se ve en otros que no lo son. Es decir, desde el conejo y la comadreja a la rata o el buey y la vaca. Y eso es natural, y ese es el orden natural, aunque a la señora Beatriz Gimeno le duela mucho. Y en ese orden natural, que no lo decide la sociedad, porque ya nos contarán ustedes, dentro del mundo animal, cuando se reunieron los asnos para decidir que eran ellos los que penetraban a las asnas, y entonces las asnas eran las que se quedaban preñadas y parían. Bueno, dentro de ese orden, pues evidentemente es obvio que toda la ideología de género es una majadería, es una maldad y es antinatural. Entonces, claro, tenemos que inventarnos algún espacio sexual en el que las mujeres puedan penetrar también a los hombres y entonces quedamos equiparados. Esto en contra de la naturaleza, del sentido común y uno diría que de la sanidad mental. Y entonces el lugar que acaban encontrando siempre es el ano. Quien se dirige a ustedes, especialista en anos, no es, pero vamos, tiene la idea de que tanto el del hombre como el de la mujer deben de ser semejantes. Y entonces, evidentemente, ya leemos la sexualidad a partir del ano. Esto, que es un disparate, lo cuenta Beatriz Gimeno, pero lo cuenta otra gente. A todo eso, Beatriz Gimeno fue de las primeras que se casaron en un matrimonio homosexual con otra lesbiana, en este caso además con otra lesbiana que también ha pillado cacho, que es Boti García Rodrigo, que esta también tiene un cargo, va a ser la directora del área de diversidad sexual y LGTBI, pero lleva décadas viviendo de la historia del lesbianismo. Están al parecer divorciadas, es decir, no sabemos si se casaron porque en ese momento pensaron que había que dar testimonio del evangelio de la ideología de género casándose, si se casaron pero luego no se aguantaban, si decidieron que se divorciaban porque les venía mejor para otras cosas, y la verdad nos importa un pimiento. Pero aquí la historia es que la ideología de género es profundamente antinatural, pero profundamente antinatural. Es dañina para la sociedad hasta unos extremos increíbles, porque se empeña en negar lo que sabe cualquier niño y cualquier niña que está en el jardín de infancia, que es el hecho de que hay dos sexos, que se ve con bastante claridad cuáles son esos sexos, y que no es algo que determina el Estado ni cosa parecida, es la propia naturaleza la que crea eso. Cuando tú, en vez de encontrarte con esa situación, te encuentras con una persona que sostiene que efectivamente pues hay que violar analmente a los varones para que aprendamos lo que tenemos que aprender, que la única conducta natural es el lesbianismo, ya ni siquiera la homosexualidad masculina, porque esos además son varones, pues tenemos una enferma mental, si es que no una perversa moral, o las dos cosas, al frente de una dirección general. De un ministerio absolutamente innecesario, que dice que es el Ministerio de Igualdad, y que la igualdad la demuestra monopolizando todos los altos cargos, entregándoselos a mujeres. Si esto no es una vergüenza, ustedes ya me dirán lo que es una vergüenza. Ahora, ¿ha habido alguna reacción de la sociedad española? No, porque aunque en la sociedad española hay gente muy digna y muy decente y gente que no pega ojo pensando en la educación de sus hijos y en lo que va a pasar con la economía, etcétera, mayoritariamente es una sociedad cobarde y ovejuna, que mira para otro lado. Y esto no es leyenda negra, esa es una realidad. Porque es una sociedad que durante siglos ha crecido en el miedo, en el silencio y en la delación. Cuando el manual de inquisidores al final de la Edad Media, por cierto, escrito por dos españoles, decía que la finalidad de la Inquisición no era ni restaurar al hereje ni la pureza doctrinal, no, era ut metuam, que tengan miedo. Sabía lo que hacía. Y es una sociedad que ha terminado teniendo en su ADN, salvo excepciones muy dignas y a veces muy admirables, el miedo. Y sabe que donde está la ortodoxia, no dices ni pío. Y sabe que donde están los santos maestros de la Iglesia, que puede ser la Iglesia católica o la Iglesia lesbiana, tú no dices ni mu. Y sabe que cuando sale la procesión por la calle, y da lo mismo que lleven al Cristo de Medinaceli, que el carro de los ositos animosos del Día del Orgullo Gay, tú o vas detrás o te descubres respetuosamente cuando pase el paso,
o te quedas en tu casa callado totalmente. Y sabe que además siempre hay delatores que van a ir a por ti. De manera que ten mucho cuidado de lo que dices de la Boti o de lo que dices de la Jimeno, porque esto te puede costar verdaderamente un disgusto. No te quiero contar si además tú eres un empleado, un simple administrativo, un simple funcionario que has acabado en el Ministerio de Igualdad y eres un hombre. Pues prepárate. No digas ni pío, sí señora, sí señorita, lo que usted mande, sí. Si se dedican a burlarse de ti, etcétera, etcétera, cállate. Si pides el traslado, con mucho cuidadito, porque aquí a saber lo que puede suceder. Vamos, da la sensación de que, en fin, con un poco de suerte no van a imponer la castración obligatoria durante un tiempo, porque le afectaría a Sánchez, claro. Y con un poco de suerte tampoco las experiencias anales van a ser obligatorias durante un tiempo. Pero bueno, todo se andará. Si hace 20 años nos llegan a decir que iba a pasar esto, vamos, hubiéramos pensado que el que lo decía estaba loco perdido. Y cuando efectivamente Zapatero puso en marcha la ideología de género, en contra de ella hablamos muy pocos. Yo me pongo a hablar de los que entonces nos opusimos y echo mano de los 10 dedos de las 2 manos y me sobran dedos. Y entonces era cobardía, era ovejunez, era sumisión y ahora todavía más. Y ahora además con unos medios que los que no viven de apoyar la ideología de género, porque ¿quién va a renunciar a la publicidad del Ministerio de Igualdad o a estas secretarías, subsecretarías, direcciones generales y demás zahurdas de la inmundicia de la ideología de género? Quienes no están ahí están por lo menos en el miedo, o sea, no digamos nada, porque es que aquí nos pueden caer, nos van a llamar de todo homófobos, fachas, machistas, etcétera. Pues nuestra sociedad, que parece que ya no tiene gente de la altura de esa historia que contábamos de las vacantes en la antigua Roma, y que por supuesto si esto llega, esto que lo conocen en el Senado, no se lo cuenta nadie, esto lo conocen y no se mueve nadie, pues espérense ustedes cualquier cosa, pero una sociedad así acaba mal. Porque ya no se trata de una visión económica mejor o peor. Ya no se trata de que estés discutiendo si la sanidad tiene que ser así o asao. Es decir, no es eso ya. O sea, el gran problema aquí es que nos enfrentamos entre algo que va contra el sentido común y que va contra lo que es natural, que es desde el poder y que no reacciona. Y cuando el día de mañana de pronto pasemos al siguiente paso, que ya más de una ha asomado la orejita y lo ha dicho, y entremos en la paidofilia, y entremos en el sexo con niños, y efectivamente se empiece a decir que eso está bien, que ya hay colectivos de ideología de género que lo están diciendo, por lo de las vacantes no crean ustedes que de pronto a los romanos les dio por ahí. Esto a lo largo de la historia suele producirse y si no se corta de raíz, lo que viene después es el desplome de esa sociedad. Pues cuando suceda eso, tampoco va a haber nadie para protestar. Tampoco va a haber nadie. Y de la misma manera que hay papás que de pronto el niño dice que ya no soy Juan, que soy Juanita, y ¡ay, pobrecito, pobrecito, que lo hormonen, ¿no? Porque con 7 años ya sabe lo que hace, que lo hormonen, a ver si va a padecer. Y esos papás, que desde luego tienen todo menos la responsabilidad de unos padres como es debido, exponen a su hijo a que tenga 10 veces más posibilidades de suicidarse, precisamente por la carga hormonal, porque la disforia de género no se la están tratando, etcétera, etcétera. Pues llegará un momento, aunque ahora estos a ustedes les parezca una exageración y les parezca una monstruosidad, que llegará el niño y dirá, resulta que don Mariano, que es el profesor de química, se dedica a tocarme, pero ya nos ha dicho en clase que esto está bien, y los padres dirán, hombre, no le creemos un trauma al niño, porque si al niño le gusta que le inicie sexualmente don Mariano, pues hombre, que le inicie, no, o sea, no vamos a crearle al niño un trauma, no seamos así. Y ustedes dirán, está usted exagerando. A la vuelta de 25 años, me dicen ustedes, si todavía estamos en este mundo, si exageraba o no exageraba. Porque hace 25 años esto era absolutamente impensable. Vamos, en la izquierda más desorejada y más radical, esto era impensable. Y hace 40 años ni les cuento.
hace 40 años, en el periodo de la transición, hubo algún político que era homosexual y su carrera se acabó ahí. Y eso que mira que se había casado y tenía algún hijo y todo lo demás, y en fin, no había salido del armario y lo ocultaba y tal, pero se sabía. Y a pesar de estar en un partido muy de izquierdas, hasta ahí llegó su carrera política. De modo que no echen en saco roto lo que les estoy hablando de la pedofilia, porque ya lo están diciendo y lo están defendiendo y lo cuentan en cursos pagados con dinero del Estado. Y en cualquier momento nos encontraremos en algo así y además nos lo venderán como que efectivamente es una muestra de progreso. Y cuando eso suceda, vamos, no se va a mover nadie. Habrá padres que se angustiarán y dirán, pobre hijo mío, la que le espera en el instituto, etcétera. Pero habrá padres que dirán, estupendo. De la misma manera que ahora dicen, oye, pues si él piensa que es Manolita en vez de Manolín, pues apoyarle, pobrecito, pues se va a sentir solo. Parece mentira que los compañeros le vean y le digan, pero vas a ser Manolita, Manolín, si tienes pilila. Porque los compañeros que tienen 7, 8 años no lo entienden, porque son niños malvados y homófobos, que no son educados por padres que comprenden la realidad. Esta es la situación en la que estamos, con una Agenda 2030 en manos de Pablo Iglesias. Bueno, pues nosotros cumplimos con nuestra obligación ya avisando de lo que está sucediendo y de lo que muy previsiblemente va a suceder. Luego cada cual que actúe según su conciencia.